A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. El inicio del nuevo año escolar no solamente implica las actividades académicas, también implica para los padres muchas veces otras actividades como las actividades deportivas, el cómo lidiar con las horas de sueño de sus hijos, la nutrición, la alimentación, tanto en las horas del desayuno como en las horas del almuerzo, cuando los chicos llegan muy cansados de pronto y rehúsan el alimentarse apropiadamente. Cómo nutrirles bien, cómo preocuparnos de que estén bien alimentados, porque la alimentación va a influir directamente en el rendimiento escolar de ellos, va a influir además en su motivación para el aprendizaje. La actividad deportiva también va a requerir una carga mayor de energía, y esas actividades extracurriculares que muchas veces como padres se utilizan para que los chicos trabajen durante la tarde también u ocupen su tiempo en otro tipo de actividades, influyen en el rendimiento de ellos, y va a influir también no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto comportamental y en el rendimiento en general. Hoy vamos a hablar de todos estos temas vinculados justamente con la nutrición. En este programa de Psicolife, en el cual les quiero dar la bienvenida a ustedes y también a la doctora Joana Granda, quien es nuestra invitada. Ella es médica, nutrióloga, y con ella vamos a conversar de todos estos temas que muchas veces como padres nos inquietan en relación a la crianza de nuestros hijos. La actividad deportiva, el deporte, el descanso, el estrés y la nutrición son los temas de los que vamos a hablar ahora en Psicolife. Bienvenidos. Joana, bienvenida. Qué gusto tenerte ahora con nosotros y hablar de estos temas que muchas veces los padres no saben cómo manejarlos, y qué mejor con una profesional que nos dé una orientación al respecto. Muy buenas tardes. En realidad, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí muy grato conversar sobre este particular, porque en realidad los niños, sus actividades tienen que estar enmarcadas en un espacio que vaya en conjunto todo, lo que es la parte nutricional, lo que es el deporte, lo que es la parte académica y sobre todo lo que es la parte de descanso, ¿sí? Los padres usualmente regresan sus hijos de la escuela y buscan siempre una actividad. A veces son actividades académicas, nuevamente una extensión de la escuela, que suele generar cansancio en los chicos, pero otros optan por actividades deportivas. ¿Cómo escoger una buena actividad deportiva y cómo combinar justamente para que la actividad académica no sea, junto con la deportiva, no sea una sobrecarga para el niño o para el joven y genere en él cansancio o ansiedad? Yo creo que es súper importante enmarcar una cosa, que la actividad deportiva debería ser como una actividad recreacional para el niño, o sea, que él disfrute, que juegue, que se relacione, porque eso es lo más importante cuando uno hace actividad física, muy aparte del gasto energético que debería tener ellos. En realidad, la actividad física, el deporte, está enmarcado en lo que es apoyar en lo que es el conocimiento, porque también ayuda muchísimo en lo que es la memoria, la concentración, y si esto va apoyado con un descanso adecuado, el niño va a tener un rendimiento mucho mejor, ¿sí? Muchos papás cometemos el error a veces de ponerles en actividades que nos gusta a nosotros, más no indagar un poquito más allá con los niños de cuál es la actividad que les favorece más a ellos o que más les gusta. Entonces, en un principio pensaría yo, y es una recomendación, es hacerlo una actividad probando diferentes parámetros, diferentes actividades. Por ejemplo, una temporada ciclismo, una temporada fútbol, una temporada básquet, una temporada, para que él vaya pegándose y probando de un poquito en todo, para que al final él seleccione lo que más le guste, lo que más empata. Porque muchas veces lo que sí suele pasar con los niños es que tienen tiempos cortitos de una actividad, y si no están acostumbrados a hacer deporte o si no ven a los papás que hacen deporte, para ellos es muy fácil decir ya no me gustó,
me cambia. Claro. Entonces hay que darles un tiempo también y ponernos un poquito firmes a veces los papás y decirle, a ver, te doy tanto tiempo, si en tanto tiempo no hacemos, busquemos otra. Este tiempo puede ser, por ejemplo, unos 3 meses, Exacto. unos 6 meses. Van a depender también las actividades de las características, tanto físicas del niño, como también de las características de personalidad, ¿verdad? Porque eso va a influir también en escoger un deporte que sea más apropiado. Nosotros hemos hecho en Psicolife algunos programas de la actividad deportiva y cómo ayuda al desarrollo emocional de las personas. Y obviamente ahora, centrándonos en los niños sobre todo, el hecho de escoger estas actividades deportivas que tú nos mencionas, les va ayudando a ellos, nos decías, sí, en la parte física, en el gasto energético y demás, pero ¿cómo les ayuda además en su rendimiento? Tú nos decías que eso se vincula con el rendimiento Claro, académico. porque normalmente cuando los niños están haciendo actividad física, recordemos que al hacer actividad física eliminamos un montón de toxinas, ¿sí? Y si tenemos esto tiene que ir acompañado de una adecuada nutrición, ¿sí? La nutrición es fundamental en los niños y en los adolescentes, hablando principalmente, es el tema de que ellos tienen que tener un buen aporte de líquidos principalmente. Segundo, tendrían que tener un buen aporte de proteínas porque ellos están en un periodo de crecimiento y a veces eso nos falla, ¿sí? Muchos niños son selectivos en cierto tipo de cantidad de alimentos, bastante selectivos en lo que son proteínas. Claro que muchas veces impartimos nosotros como papás que solo les metemos cierto tipo de carnes, por ejemplo. Pollo. Y en algún momento algunos niños me llegan y me dicen, doctora, ya me están saliendo plumas de tanto pollo. Entonces la idea no es esa. O si pescado, me salen escamas. Entonces la idea es también ir variando un poquito, tomando en cuenta que, por ejemplo, la carne de res es una de las proteínas más beneficiosas porque tiene todos los aminoácidos que requerimos nosotros o esenciales, tiene la carne roja. Pero no es la más aconsejada para comer todos los días, por ejemplo. Eso te iba a preguntar justamente, porque muchas veces te dicen, no es bueno comer carnes rojas, o come 1 o 2 veces a la semana. Exacto, esa es la recomendación, 1 o 2 veces por semana para los niños. Pero también tenemos que ir por el lado, ya metiendo lo que es deporte, alimentación, también apoyar un poquito al niño, por ejemplo, no darle una carne dura. Tratar de buscar una carne que sea lo más suave, probar los papás que tengan un buen sabor, ¿sí? Porque también la presentación es otro tema muy importante, ¿ya? La presentación de un platito tiene que tener una agradable presentación para el niño, para que el niño pueda comer. Y mientras más grandecitos se vuelven, más quisquillosos están, porque se vuelven más selectivos. Y eso implica entonces que, porque ocurre, a mí me suele ocurrir con mucha frecuencia en la consulta, los chicos salen de clases y como usualmente los horarios en nuestra ciudad son altos, los niños salen alrededor de la 1:30 o 2 de la tarde, regresan a casa ya muy tarde y es el apuro de llevarle a la actividad deportiva y no les alimentan apropiadamente o no almuerzan y dicen, bueno, en la noche meriendas o cenas completa, digamos, claro, todo lo que no comiste en el día. Eso tiene una repercusión negativa con la actividad deportiva. Por ejemplo, tiene que verse muchas veces el tipo de alimentación. Como digo, tiene que tener una buena alimentación referente a proteínas, referente a carbohidratos, porque el carbohidrato es la primera fuente de energía que uno utiliza para hacer cualquier gasto rápido. Y sobre todo la ingesta de vegetales, que nosotros no estamos acostumbrados a comer vegetales. Ensaladas nos cuesta mucho el introducir en los niños y a veces hay que negociar con ellos. No me refiero a negociar que digan ellos no. Entonces no se le da, sino más bien, por ejemplo, presentamos un bowl chiquitito con unas 5 cucharadas y empecemos con unas 3 cucharadas de ensalada. No es negociable, o sea, tiene que comer. Luego podemos ir subiendo a 4 cucharadas, 5 cucharadas. La recomendación para unos niños más o menos es una tacita, que serían más o menos las 5 o 6 cucharadas. Preferible que sean vegetales crudos para aprovechar la fibra, que eso nos va a ayudar en el deporte también, ¿sí? Y nos va a ayudar en la digestión. Entonces el deporte tiene un plus adicional, que al aumentar el gasto cardíaco, lo que va a hacer es que este niño tenga menos dificultad para hacer deposición y va a evacuar fácilmente. La mayoría de niños hoy se encuentra que tienen bastante problema con el tema de estreñimiento, y si no se hidratan bien, el niño es estreñido. Hay niños que, por ejemplo, en la escuela no hacen la deposición por miedo a, no sé, utilizar los baños, privacidad también, sobre todo. Entonces, si favorecemos con eso, el niño va a tener facilidad, por ejemplo, de poner horarios en la mañana, en la tarde, ¿sí? O en la noche cuando estén ellos. Darles un tiempo tampoco es recomendable, por ejemplo, que se pasen más de media hora, 40 minutos para comer. Y la comida debe ser adecuada para el ejercicio. O sea, si damos una comida, por ejemplo, en la mañana darles unas lentejas media hora antes del ejercicio, el niño va a tener molestias digestivas, tal vez del apuro va a comer trozos enteros,
y no va a poder masticar adecuadamente. Y se va a sentir pesada. Exacto, y el rendimiento no va a ser igual. Entonces la idea es que el niño vaya bien hidratado, bien alimentado para que no tenga problemas de bajas de glucosa y que se sienta motivado a hacer deporte. Pero eso es lo más importante, motivarle al niño a que haga deporte. Esta motivación y claro, obviamente esto ya tú nos has explicado cómo ayuda al niño no solamente en su crecimiento físico, sino también en todo su desempeño, porque le pone más activo, le pone mucho más alerta para hacer las cosas, pero esa actividad no es una actividad desconcentrada, desorganizada, como ocurre, por ejemplo, en los niños que tienen déficit de atención, sino es una actividad como de mayor predisposición para el aprendizaje. Sí. Vamos al tema de la hidratación, que me pareció muy importante porque usualmente en las escuelas, bueno, y es común ver ahora a la mayor parte de niños con una botellita de agua, con su toma todo, pero a los niños no les gusta tomar agua. Te dicen usualmente el agua es fea, no me gusta, ¿y por qué tengo que beber líquido? ¿Por qué es importante para el aprendizaje el estar bien hidratados? Ya, nos debemos entender que la mayor parte de nuestro cuerpo es líquido, es agua. Entonces, si nosotros, cuando ya empezamos a tener sed es porque ya tenemos una muy buena deshidratación. Entonces, no debemos llegar al estado de estar con sed para deshidratarnos, ¿sí? Una forma de medir la deshidratación, por ejemplo, es cuando vamos a orinar o a hacer pipí, que la orina sale muy concentrada. Tiene que ser un tono muy clarito realmente la orina, ¿sí? Hay alternativas, por ejemplo, hoy por hoy tenemos, no necesariamente en el mercado, porque a veces comprar las botellitas, si vamos al favor del ambiente, no es bueno comprar plástico, claro, pero podemos hacer agua, por ejemplo, poner una rodaja de agua, que le digo, si la mamá está a las 6 y a las 7 se va el niño, ponerle la rodaja grande de naranja en el agua y mandarle, entonces ya tiene un saborcito y un olor. Más que nada, entonces el niño va a tomar de mejor manera, y no solo con el agua, tenemos kiwi, podemos ponerle frambuesas, podemos ponerle frutillas, pero eso sí, no mandarles al colegio con la fruta dentro, porque la fruta generalmente va, por ejemplo el limón, hacemos trozos de limón, pero luego le va como a oxidar el agua y el agua va a tener un sabor medio feíto, claro, sí, amargo, ¿ya? Entonces solamente darle un poquito de sabor. Y empezar en casa también. Por ejemplo, los jugos sí son hidratantes, pero no es lo más recomendable porque a la final destruimos la fibra, en lo que licuamos la fruta y consumimos solamente azúcar. Y ese azúcar que en la fruta se llama fructosa. Y esa fructosa no es recomendable porque a la larga esa fructosa es la que se va acumulando como grasa en nuestro cuerpo. Y eso no es favorable. Entonces, irles dando, a ver qué digo, se toman un vasito de jugo, pero también añadirle un poquito, un vasito, un medio vasito, podemos tomarte agüita, hidrátate, y tomemos agüita, y no también acompañarles en el agua. Ahora, en los adolescentes pasa en cambio algo contrario a los niños, porque si decimos que a los niños no les gusta tomar líquidos, los adolescentes en cambio por esos ayunos prolongados que suelen hacer, el agua es el sustituto de los alimentos muchas veces, y uno ve en el colegio, ve en la universidad a los chicos que dicen no desayuné pero tengo mi agua, y tienen hambre y agua. ¿Cuál es lo negativo en cambio de ese exceso de agua que además no consumen alimentos, ¿no? Porque piensan que el agua está sustituyendo eso? Claro, es que llega un momento, porque el agua lo que puede producir es momentáneamente un tipo de saciedad, ¿sí? Entonces no se recomienda que a los niños se les dé antes de un almuerzo o antes de un desayuno agua, ni tampoco antes de la merienda, porque se van a llenar muy pronto, pero va a ser entre comillas, porque tal vez a la media hora, a la hora ya estén con hambre nuevamente, ¿sí? Entonces no es recomendable guiarnos, sino que con esos adolescentes que están teniendo el problema, sobre todo porque hoy hay un empuje muy alto en lo que se refiere a trastornos alimentarios, ¿sí? Tanto en exceso como en déficit, ¿sí? Entonces, sí hay que tener un poquito de precaución. El agua es buena, pero necesitamos de esos chicos explicarles, conversar con ellos en el colegio, topar temas de que el agua sí es importante para nuestro cuerpo, pero no va a reemplazar ningún alimento ni ningún nutriente especial que no nuestro cuerpo. Ningún nutriente. No, exactamente. O sea, nutriente especial no, pero es fundamental en nuestro estado normal. Por ejemplo, los niños que están deshidratados normalmente tienen dificultad para dormir. Pero si un niño está bien hidratado, va a descansar adecuadamente. Y también en la clase, ¿no es cierto? Si sí. estás deshidratado, no vas a poder atender adecuadamente a la clase, van a estar somnolientos, el agua ayuda a esas conexiones también. Ahora también que, ¿no? Por ejemplo, ya con chicos más grandes se maneja el consumo de agua dentro del aula. Pero ahí corre riesgo los profesores, y hay niños muy sabidos en realidad, que saben muy bien cómo manejar, y el pretexto es tomar agua para salir al baño y perder clase, ¿no? Entonces sí hay que jugar un poquito con ellos y más o menos manejarnos adecuadamente. Entonces saber que, por ejemplo, un vasito de agua, a lo menos si están en estos calores tan fuertes, necesitan consumir agua.
¿sí? Si es un ambiente cerrado, muy caluroso, yo pienso que sí debería haber el consumo. Que es usualmente lo que pasa en las aulas de clase, Exactamente. ¿no? Se concentra tanto el calor que en realidad... Pero claro, los profesores se ven limitados por este tema de que los niños empiezan luego ya fila india en recorrido al claro, y no es solo a llenar el tomatodo, claro, sino a utilizar el baño. Entonces, eso sí, pero sí es importante tomar en cuenta estos valores. Entonces, siempre, todo el componente nutricional va a ser fundamental para el desenvolvimiento del chico, tanto en las actividades deportivas cuanto en las actividades académicas. El consumo del agua es fundamental. ¿Qué pasa con el descanso? Porque también el descanso está vinculado también con la nutrición y también con el rendimiento en general de los chicos. A ver, cuando nosotros no descansamos adecuadamente durante la noche, tenemos una hormona que va a permanecer latente y que no es beneficiosa para nuestro cuerpo, se llama la grelina. Esta hormona está latente y hace que nosotros presentemos más ansiedad durante el día. Pero si hemos tenido un adecuado sueño, me refiero al descanso es cuando uno se levanta y realmente se sienta descansado, porque uno puede tener 10 horas de sueño, pero el despertarse cada hora o estar intranquilo no es un sueño adecuado. Entonces ahí va a estar, por ejemplo, latente esta hormona que les digo, que va a permitir que haya más ansiedad, más ganas de picar, más ganas de comer. Pero si en cambio descansamos adecuadamente la hormona, es como que también se queda descansadita. ¿Ya? Entonces es importante, primero. Segundo, recuerden que en las horas de sueño, mientras más horas tenga, hay una hora específica, unas horas específicas donde el niño también trabaja nuestras hormonas y justamente despuntan para el crecimiento. Entonces es importantísimo. Para la concentración y memoria, el niño necesita descansar bien y tiene que tener horarios específicos. Entonces se habla que entre los niños y adolescentes deberían tener entre 8 y 10 horas de sueño. Con eso va a permitir también descansar músculos. Si ese niño hace actividad física, va a tener el tiempo suficiente para descansar, ¿sí? No necesariamente en las actividades extracurriculares, porque si hablamos de un preescolar, el niño está totalmente activo permanentemente, independientemente de que sea, tal vez en los niños que tengan déficit de atención, ellos son más activos, pero un niño pequeño siempre está activo. Así es. Entonces necesita descansar para que esté activo durante toda la actividad de su clase, durante toda la mañana y seguir trabajando adecuadamente. Ahora, hay muchas veces que, y vemos sobre todo en los adolescentes, vemos ahora que está tan de moda los gimnasios, los chicos y las chicas quieren todo el tiempo estarse entrenando y estar en actividad física, y hay gimnasios que se promocionan las 24 horas. Yo he tenido alumnos a veces en la universidad sobre todo que me dicen, profe, es que yo no puedo dormir y yo me voy al gimnasio alrededor de las 11 o 12 de la noche. ¿Qué tan beneficioso es hacer una actividad física tan fuerte como es el entrenamiento en un gimnasio a esas horas y después se puede dormir, se puede conciliar el sueño? No es recomendable. Como sabemos, el dato que nosotros incrementamos la actividad previa al sueño, lo que hacemos es tener un sueño más intranquilo y esa persona no va a descansar adecuadamente. Me parece a mí una buena idea tener estos gimnasios 24 horas porque a veces los chicos, por ejemplo, universitarios, tienen su tiempo contado y no es que entran muy temprano y salen muy tarde de clases, ¿sí? Uh-huh. Y en realidad la actividad deportiva favorece mucho en el descanso, o sea, es un círculo, ¿no? Uh-huh. Pero en beneficio. Hacemos deporte, descansamos mejor, favorecemos al deporte. Entonces se vuelve un círculo no vicioso en este caso. Pero no significa que lo que usualmente pensamos, hice actividad física, estoy tan exhausto que voy a dormir enseguida y llego a la casa y me quedo dormido. Tú dices que al contrario, si es que haces esa actividad física tan fuerte, lo que se produce es que el chico llega a la casa y le va a costar llegar a ese estado de relajación. Y probablemente es lo que le está pasando, pero si tenemos, a ver, las horas precisas para hacer actividad física recomiendan es de 3 a 6 de la tarde, ¿ya? Y si nos ponemos a pensar muchas veces, es justo en esas horas donde tenemos un pico de ansiedad y ganas de comer. Sí, yeah. Y es a veces en esas horas donde nos sentamos a ver la televisión. Y la televisión también manda estímulos a nuestro cerebro que también provoca comer. Y peor aún si mandan propagandas de alimentos, de snacks y todo. Entonces nos da más ganas de comer. Uh-huh. Entonces es esa hora, por ejemplo, es la hora recomendable para que los niños, los adolescentes hagan deporte. Yeah. Sí, uh-huh. Estamos hablando que hasta las 6, 7 de la noche. 7 de la noche llegan a casa, meriendan y ya 9 de la noche estarían tranquilamente descansados porque han tenido unas 2 horas donde baja todo ese nivel de energía que hemos consumido, de endorfinas y todas esas sustancias que trabajan en la actividad física y ya pueden relajarse mejor. Su sueño va a ser mejor y eso va a repercutir en todos los ámbitos que nos acabamos de mencionar. Todo es aparato digestivo, aparato circulatorio, aparato vascular, o sea, en todo el sistema en general, en todo nuestro cuerpo va a beneficiar. La piel mejora muchísimo, ¿sí? Porque al tomar agua y al desgastar toxinas estamos eliminando, entonces nuestra piel va a mejorar, que por ejemplo las chicas, las adolescentes aman tener una piel hermosa, ¿sí? Uh-huh. Baja el estrés y una de las complicaciones de los adolescentes, por ejemplo, es las espinillas.
Al hacer deporte, bajamos el estrés y tiene menos probabilidad de ser espinilla, porque en realidad muchos conjeturan y dicen que la alimentación tiene relación con las espinillas y eso no es verdad. La alimentación no tiene relación, puede coincidir, pero hay que ver, por ejemplo, si previo a eso tuvieron un examen previo o están por alguna actividad, alguna preocupación, ahí salen las espinillas. Recuerden, cuando estamos deprimidos también nos da ganas de comer algún dulcecito y generalmente el mejor dulce que tenemos es el chocolate. Claro, porque se supone que además te sube el ánimo, ¿no? Pero no es que el chocolate causó, sino que es el periodo de estrés el que está causando esto, esta ansiedad. Entonces no le acusemos al chocolate. No por eso quiero decir que los niños pueden comer abiertamente chocolate, pero sí hay que tener precaución en eso. Es decir, que es el estrés, que es este otro factor que también era importante que hablemos, porque usualmente los chicos cada vez, si bien es cierto, hablamos mucho en la parte académica, que a veces es más fácil algunos aspectos, pero también los chicos están sometidos a una gran carga de actividades, ¿no? El hecho de empezar tan temprano clases, de salir ya muy tarde, el de pronto buscar, porque los papás suele ocurrir muchas actividades extra, que el inglés, que luego la computación, que otros idiomas u otras actividades académicas, les va sobrecargando a ellos de tensión, genera eso estrés, y ese estrés también empieza a ser perjudicial. Lo que tú nos dices es mejor entonces buscar una actividad deportiva que baje ese nivel de estrés y se mejore su calidad de aprendizaje. Sí, podrían ir alternando, ¿no? O sea, más o menos la recomendación son unas 3 veces a la semana de actividad, independientemente de la actividad que hacen en el colegio. Porque hay que tomar en cuenta que muchas veces en los colegios se imparten actividades que no a todos les gusta. Claro. Entonces, algunos niños son más hábiles para ciertas cosas, por ejemplo, natación. Pero y el colegio que no tiene natación no tiene esa opción. Ya, hay personas que detestan las pelotas y hacen entrenamientos de básquetbol, y entonces para ese niño se vuelve un martirio la educación física. Es que claro, son el pensum que te dice entonces, en bloque tienes que enseñar exactamente. eso. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos niños adolescentes con sobrepeso y obesidad? Para ellos se vuelve una tortura la educación, la actividad física. Pero sí puede haber afuera actividades recreacionales que a ellos les permita, por ejemplo, desenvolverse solos, ¿sí? Y que hagan algo que les guste, que algo que disfruten. Como digo, es un tiempo que uno se regala a uno cuando hace actividad física. Y esta actividad física que los padres buscan para sus hijos también tiene que ser medida. Yo conozco papás que, por ejemplo, dicen, bueno, lunes, miércoles y viernes entrena básquet, luego va a las clases de baile, luego va al patinaje y le saturan de actividades deportivas. ¿Eso también es negativo para el desarrollo del niño y del adolescente? Sí, obviamente, porque a la vez, como decía, están haciendo las actividades que les gusta a los papás. Cierto que hoy por hoy, como papás, nosotros preferimos que los niños estén activos en otras cosas y no estén metidos en el celular, ni en el internet, o sin hacer nada en casa. El espacio ahora actualmente, a lo menos en nuestra ciudad, se ha vuelto un poquito complicado por la seguridad. Entonces eso también es un conflicto que muchas veces entra con los papás, porque antes podíamos mandarles a los hijos tranquilamente solos en un bus o algo, pero ahora no podemos tener esas facilidades. Pero tampoco podemos abusar de eso. Entonces, con que ellos tengan ya la rutina, por ejemplo, si son unas buenas escuelas, tienen definido. En natación, por ejemplo, son 40 minutos. No pueden hacer más los niños, ¿sí? A no ser que estén en competencias. Pero tampoco es recomendable tener a un niño menor de 12 años compitiendo con altos niveles de entrenamiento. O sea, a partir de los 12 años deberían empezar recién los niños a competir. Antes de eso, todo tiene que ser recreacional. ¿Y cuántas horas de actividad deportiva en la semana? Por ejemplo, podría ser la recomendación de la OMS para adultos de 50 minutos, 3 veces a la semana. 3 veces a la semana. 30 minutos 5 veces a la semana. Yo pienso que en los niños podría ser, por ejemplo, en tenis les recomiendan 1 hora y media, fútbol tienen 1 hora, hora y media. Entonces, ellos en las escuelas bien preparadas, con personas precisas, porque eso también hay que ver, muchos gimnasios no tienen personas idóneas para poder educar o corregir o instruir a la persona que va, ¿sí? Muchas veces es marketing. ¿Sí? Y sí sería bueno, por ejemplo, tratar de exigir al gobierno de que persona que tiene un gimnasio debería tener un permiso o por lo menos ser un entrenador físico. Claro, o tener rehabilitación, sí, para que puedan guiar, porque ¿qué pasa si se lesionan en el gimnasio? No tienen ni menor conocimiento de lo que pasa. Y porque usualmente cuando hablamos con adolescentes y cuando pensemos en bajar de peso, de pronto lo que buscan es eso: me voy al gimnasio, me quedo 2 horas, me quedo 3 horas y voy todos los días, porque piensas que mientras más va a ser mejor, y realmente no es así. Y ahí entramos a una patología, una enfermedad que se llama vigorexia. Entonces eso es también un trastorno emocional psiquiátrico también. Entonces el paciente quiere verse demasiado bien y empieza a exagerar en lo que es la demanda de deportiva, y también empieza a causar problemas de nuestro cuerpo igual. Entonces no hay mesura, y esta persona va a tener problemas a posterior. Como vemos,
Claro, el desarrollo físico de los niños, el desarrollo físico de los adolescentes, no solamente se centra en cuánto van creciendo y ya cuánto se han desarrollado. Vemos que todos estos aspectos que tú nos has mencionado, la parte nutricional como la base, y obviamente porque además tú eres una especialista en eso, vinculada con estas actividades que son propias de la vida diaria de ellos, van ayudándoles a consolidarse no solo en su desarrollo físico, sino también en su desarrollo intelectual, en su desarrollo emocional, en darles estabilidad para poderse relacionar con otras personas también. Que es fundamental en adolescente, por ejemplo, esa es la parte central y fundamental de su medio, es el socializar. Y otra cosa importante es el implantar estilos de vida saludables en la persona. Si empezamos a trabajar desde niños, leí artículos en donde decía que el niño que empieza ya a trabajar desde pequeño en lo que es una actividad física, muy difícilmente a los 70 años va a tener una pérdida tan abrupta como ocurre de masa muscular. Ese niño se va a ver menos propenso a tener esa pérdida, que es normal por parte de la degeneración. Y eso a nivel físico, pero a nivel emocional también se sabe claro. que el practicar deporte va a prevenir trastornos como la depresión, trastornos como la ansiedad. Enfermedades cardíacas, enfermedades metabólicas, obesidad, sobrepeso, cáncer. El cáncer está relacionado con la falta de ejercicio, de actividad física. Entonces, a lo que voy es que uno debe promover desde pequeñito la actividad física para que cuando entren a la universidad, que nos desbalanza todo lo aprendido durante la niñez y la adolescencia, que ese niño o ese adolescente, porque todavía sigue siendo adolescente en la universidad, ese joven o adolescente ya tenga enmarcado dentro de su rutina normal el hacer actividad física. Y el buscar el espacio para exactamente, poder completar entonces esa él va a estar actividad. disciplinado tan bien que él no va a tener problemas a posterior, ¿sí? Porque nos desbalanza todo. Yo tengo un montón de pacientes universitarios que no tienen horas adecuadas de comer cuando durante los años anteriores eran bien educaditos porque la mamá estaba atrás, corregía. Pero lo que ocurre es que la universidad te exige eso. Tú ves los horarios de clases, qué sé yo, a veces desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde. Y no tienen hora de almuerzo, entonces, claro, te desubica porque tú tenías esa organización antes y de pronto todo se da vuelta, ¿no? Entonces no es solamente el cambio de ingresar a la universidad y lo que implica, las responsabilidades que implica, sino también el adoptar un nuevo estilo de vida inclusive y un ritmo de vida diferente que el que antes no estaban acostumbrados. Sí, por eso siempre es bueno que ellos vayan guiados. No necesariamente uno tiene que ir a verle al nutricionista o al médico nutriólogo o al especialista cuando está enfermo, sino también para que le guíe. Bueno, hemos conversado ampliamente sobre este desarrollo de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes. En cuanto a su bienestar físico, a su bienestar emocional, la doctora Joana Granda nos ha hecho un análisis muy minucioso en estos temas que queríamos abordar ahora. La importancia del deporte y cómo hacerlo en cada una de las etapas del desarrollo. La nutrición como una base fundamental para que esas actividades se den apropiadamente. El descanso, el control del estrés. Y todo esto unido, todo esto integrado, nos va a dar como resultado un buen desarrollo emocional de la persona, un adecuado desarrollo evolutivo por un lado, físico, y también una tranquilidad y una estabilidad emocional que va a repercutir en todos los ámbitos del desarrollo. Joana, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes en este también. programa. Gracias a ustedes, queridos televidentes, por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook en SEADI Psicología y también a través de Telesucesos en YouTube, a través de Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife